En esta sección vamos a trabajar el modelo de mercado, oferta y demanda. Recordemos que un modelo es una simplificación de la realidad que tiene como objetivo entender un determinado fenómeno económico. El modelo de oferta y demanda fue desarrollado por la escuela marginalista y tiene como objetivo entender cómo funcionan los mercados y cómo se determinan los precios de los productos. Por ser un modelo económico es necesario el empleo de supuestos. Por tanto, el modelo de oferta y demanda se desarrolla suponiendo que los mercados son perfectamente competitivos. Un mercado competitivo es aquel en el que hay muchos compradores y vendedores. Por lo tanto, las decisiones que toman estos tienen un impacto insignificante en el precio. Para que un mercado funcione en competencia perfecta, se debe cumplir eh, dos condiciones. Primero, que los bienes sean homogéneos, es decir, que los bienes sean exactamente iguales. Y segundo, que el número de compradores y vendedores sea tan numerosos que ninguno pueda influir en el precio. Este supuesto se define como atomicidad. Cuando observamos la realidad, encontramos, por ejemplo, que una plaza de mercado se comporta como un mercado de competencia perfecta. Sin embargo, los demás mercados tienen un comportamiento muy diferente. En la, en la realidad encontramos que en los mercados se presenta la competencia monopolística. En competencia monopolística encontramos también que hay muchos compradores y vendedores, pero los bienes son diferenciados, es decir, que para un mismo producto hay muchas variedades. Por tanto, los productores pueden cobrar precios diferentes. Si pensamos en el mercado de la leche, por ejemplo, podemos encontrar diferentes variedades, como leche entera, leche deslactosada, descremada, entre otras. Por tanto, el precio de un litro de leche depende de las características de este. En economía, nosotros partimos estudiando un mercado en competencia perfecta con el fin de comprender el tipo de imperfecciones que se introducen en los mercados cuando estos no funcionan de esta manera. Cuando hablamos de la demanda, estamos analizando el comportamiento de los consumidores. La cantidad, la cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y tienen la capacidad de comprar. Cuando nosotros pensamos en la demanda de un determinado bien, encontramos que hay varios determinantes. Un determinante es el precio. Nosotros siempre analizamos o observamos el precio de un producto antes de comprarlo. Otra variable importante es el ingreso del consumidor. El ingreso del consumidor es una variable determinante porque de acuerdo al ingreso que nosotros percibimos, determinamos cuántos y qué tipo de bienes vamos a consumir. Otro factor determinante son los gustos y las preferencias de los consumidores, que están determinados por sus características socioeconómicas, por el lugar geográfico en el que están ubicados, por las condiciones climáticas, por las costumbres de la región donde viven. Otra variable fundamental son los precios de los bienes relacionados. Cuando hablamos de bienes relacionados, encontramos dos tipos de bienes relacionados que son sustitutos y complementarios. Cuando hablamos de bienes sustitutos, son bienes los cuales yo puedo reemplazar unos por otros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la leche, podemos hablar de leche animal y de leche vegetal. De nosotros podemos decir, vamos a comprar leche de vaca, leche de cabra, o podemos desplazarnos al mercado de la leche vegetal, leche de soya, por ejemplo, o leche de coca. Entonces, son sustitutos de un mismo producto. Y cuando hablamos de bienes complementarios, son bienes que consumimos juntos. Por ejemplo, cuando yo voy a tomar café, siempre, además del café, necesito agua o necesito leche. Cuando yo tengo un vehículo, con ese vehículo siempre tengo que consumir un combustible, sea gasolina o sea, por ejemplo, el gas.
Esos son los bienes complementarios que se consumen juntos. Y otra variable determinante de la demanda son las expectativas. Yo siempre miro qué es lo que va a pasar en el futuro, qué va a pasar, por ejemplo, con los precios o con la economía, y con base en eso determino mi demanda. Entonces, si miramos, cuando hablamos de la demanda, encontramos estos determinantes: precio, ingreso del consumidor, gustos y preferencias, los precios de los bienes relacionados y las expectativas. Pero recordemos que aquí estamos en un modelo y hay una simplificación de la realidad. Entonces, cuando yo pienso en la cantidad demandada, me voy a quedar con una variable clave. En este caso, nos vamos a quedar única y exclusivamente con el precio. Entonces, vamos a decir que un supuesto fundamental cuando hablamos de la cantidad demandada es que esta variable es función del precio. Entonces, la única variable que me va a determinar la cantidad demandada inicialmente va a ser el precio. Y aquí es donde sale la ley de la demanda. Entonces, la ley de la demanda, ¿qué nos dice? Si todo lo demás permanece constante, ¿qué es todo lo demás? Ingresos del consumidor, gustos y preferencias, los precios de los bienes relacionados y las expectativas. Si todo eso permanece constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de un bien aumenta. Es decir, aquí estamos encontrando una relación inversa. Aumenta el precio y cae la cantidad demandada. En esta diapositiva tenemos la curva de demanda, que es una representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. También tenemos la tabla de demanda, que nos muestra información sobre el precio de un determinado producto y la cantidad que un consumidor está dispuesto a comprar a cada uno de los precios. En esta tabla corresponde a la demanda de vasos de helados de un consumidor que hemos llamado Marcela. A un precio de 0, el consumidor está dispuesto a consumir 12 vasos de helado. A medida que va aumentando el precio, por ejemplo a 0.5, la cantidad que está dispuesto a comprar disminuye a 10 vasos de helado. Y cuando el precio llega a 3, este consumidor no está dispuesto a comprar ningún vaso de helado. Así que la cantidad demandada será igual a 0. Vemos que esta tabla nos muestra una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada de vasos de helado. La información de la tabla de demanda la vamos a representar gráficamente. Vemos que en el plano que está a mano derecha en la diapositiva tenemos en el eje vertical el precio del vaso de helado y en el eje horizontal la cantidad demandada de vasos de helado. Ahora, tomamos cada uno de los puntos de la tabla de demanda y lo ubicamos en el plano. Así, cuando el precio es igual a 0, nos ubicamos en el eje vertical en 0 y nos desplazamos hacia la derecha en el eje horizontal hasta 12. Aquí tendríamos un primer punto de la curva de demanda. Y así sucesivamente vamos ubicando cada uno de los puntos de la tabla de demanda en el plano. Cuando los hayamos ubicado todos, los unimos con una línea y así tendríamos la curva de demanda para este consumidor. La curva de demanda que encontramos tiene pendiente negativa, lo que nos está mostrando que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Aquí tenemos información sobre la demanda individual y de mercado. En la tabla de demanda vemos que tenemos información de la demanda individual de dos agentes que serían Marcela y Mario. Y tenemos la demanda de mercado. En este caso vamos a suponer que en este mercado solamente existen dos consumidores que serían Marcela y Mario. Por tanto, la demanda de mercado sería la suma de estas demandas individuales. Encontramos que a un precio de 0, Marcela estaría dispuesta a consumir 12 unidades o 12 vasos de helado y Mario estaría dispuesto a consumir 7 vasos de helado. Es decir, que la demanda del mercado en este caso sería 19 unidades o vasos de helado. Como podemos ver, para estos dos individuos existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Sin embargo, vemos que cada uno demanda una cantidad diferente a cada uno de los precios. Vemos que finalmente a un precio de 3, Marcela no está dispuesta
a consumir ninguna unidad, pero Mario estaría dispuesto a comprar una unidad. O sea que la demanda de mercado a un precio de 3 sería de una unidad. Gráficamente representamos esta demanda del mercado que básicamente entonces sería la suma de esas demandas individuales. Entonces hacemos, cuando lo vamos a representar gráficamente, ya vamos a representar a cada precio, a cada uno de los precios, cuánto sería la demanda total del mercado. Así vemos que para un precio de 0, la cantidad total de helados o vasos de helados demandados serían 19. Entonces, igual en este plano vamos a ubicar cada una de esas demandas del mercado y cuando los unimos vamos a encontrar la curva de demanda del mercado. Encontramos que la curva de demanda de mercado se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué significa que la curva de demanda se desplace hacia la derecha? Significa que hay un incremento en la cantidad que los consumidores desean adquirir de un determinado bien a cualquier precio. Y cuando la curva de demanda se desplaza a la izquierda, es porque se está disminuyendo, está cayendo la cantidad que los compradores desean adquirir de ese determinado bien a un determinado precio. Vamos a ver entonces qué puede ocasionar un desplazamiento de esta curva de demanda. Tenemos que recordar que cuando nosotros planteamos la demanda, la curva de demanda, dijimos que la variable fundamental que determina la demanda es el precio, pero que adicionalmente hay otras variables que inciden en la demanda. Entonces, cuando nosotros relajamos ese supuesto del ceteris paribus, que todo lo demás constante, y suponemos que alguna de esas variables está cambiando, eso es lo que me está generando el desplazamiento de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces recordemos que uno de los determinantes de la demanda es el ingreso y que nosotros lo habíamos dejado como una variable constante. Sin embargo, sabemos que cuando cambia el ingreso de un consumidor, lo que ese consumidor está dispuesto a comprar a un determinado precio va a cambiar. ¿Y de qué va a depender de ese cambio en la demanda del consumidor? Del tipo de bien. Y aquí podemos hablar de dos clases de bienes. Podemos hablar de un bien normal o de un bien inferior. ¿Cuál viene a ser un bien normal? Un bien por el cual, cuando todo lo demás está constante, un incremento en el ingreso lleva a un incremento en la demanda de ese bien. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el mercado de vehículos, cuando mi ingreso aumenta, yo puedo tomar la decisión de que ya no voy a usar más transporte público, sino que me voy a comprar un carro o me voy a comprar una moto. Lo mismo, cuando mi ingreso aumenta, yo puedo definir que voy a comprar más carne, más pescado, más pollo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un bien normal? Es un bien que cuando mi ingreso aumenta, yo decido aumentar la demanda de ese bien. O sea, a cada precio mi cantidad demandada es más alta. Por tanto, si nosotros miramos gráficamente la curva de demanda, supongamos que partimos de la curva de demanda de 1. Cuando mi ingreso aumenta y estamos hablando de un bien normal, la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. O sea, a los mismos precios yo estoy dispuesto a consumir una mayor cantidad de ese bien. Tenemos otro grupo de bienes que se llaman los bienes inferiores. ¿Cuáles son los bienes inferiores? Es un bien para el cual, con todo lo demás constante, un incremento en el ingreso lleva a una caída en la demanda de este bien. Por ejemplo, ¿qué pasa con el transporte público cuando el ingreso aumenta? Yo puedo tomar la decisión de que ya no voy a montar más en bus, sino que me voy a desplazar en taxi. O si mi ingreso se incrementó lo suficiente, voy a decir, voy a comprar un vehículo o me voy a comprar un vehículo que puede ser un carro o una moto. Otro ejemplo de bien inferior son los huevos. Si usted consume muchos huevos porque digamos que el precio del huevo está bajo, cuando su ingreso se incrementa, usted puede decir, voy a consumir menos huevos y mejor voy a reemplazar ese huevo por carne, pescado o por pollo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un bien inferior, encontramos que lo que el consumidor está dispuesto o en capacidad de adquirir a cada uno de los precios va a caer.
Entonces, supongamos que estamos en esta curva de demanda de 1 y mi ingreso se incrementa, entonces mi demanda por huevos o en transporte público se va a desplazar hacia la izquierda. Recordemos que otro determinante de la demanda es el precio de los bienes relacionados. Entonces, cualquier cambio en el precio de un bien relacionado, cuando todo lo demás permanece constante, va a generar que mi curva de demanda se desplace o la curva de demanda de mercado se desplace a la derecha o hacia la izquierda. Ese desplazamiento va a depender del tipo de bienes. Entonces, recuerden que podemos hablar de bienes sustitutos, que los bienes sustitutos son aquellos en los cuales yo puedo reemplazar uno por el otro. Entonces, en este caso, encontramos que son dos bienes para los que un incremento en el precio de uno lleva a un incremento en la demanda del otro. Por ejemplo, si la mantequilla se hace muy cara, yo puedo tomar la decisión de disminuir la cantidad de mantequilla y aumentar mi consumo de margarina. Lo mismo hablamos del gas y la electricidad. Supongamos, yo en mi casa tengo un fogón eléctrico para preparar mis alimentos, pero el precio del gas cae mucho. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a reemplazar mi estufa eléctrica por una estufa de gas para cocinar todos mis alimentos. Entonces, va a caer la demanda de electricidad por lo que yo estoy demandando y va a aumentar la demanda de gas. Por tanto, cuando el precio de un bien se incrementa, va a aumentar la demanda del sustituto. Encontramos que otro grupo de bienes son los complementarios. Recordemos que estos bienes complementarios son los que se consumen juntos. Entonces aquí encontramos que son dos bienes para los que un incremento en el precio de uno lleva a una caída en la demanda del otro. Cuando hablamos de bienes complementarios, hablamos, por ejemplo, de gasolina y un vehículo que funciona a gasolina. Entonces, ¿qué pasa cuando se aumenta el precio de la gasolina? Simplemente los consumidores van a tomar la decisión de comprar menos carros a gasolina. Y eso va a llevar entonces que la demanda de vehículos se desplace hacia la izquierda. Otros determinantes de la demanda son los gustos y preferencias, las expectativas y el número de compradores. Entonces encontramos, por ejemplo, que cuando aumentan los gustos y preferencias en un determinado momento, ya sea por la moda o por el periodo de tiempo en el que estamos atravesando, por el clima, eso hace que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Nosotros encontramos que por diferentes temporadas en el mercado cierto tipo de productos se ponen de moda, ya sean de tecnología, o vestuarios o los alimentos, entonces en ese momento aumenta los gustos y las preferencias por esos productos y la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. Otra variable importante son las expectativas. Nosotros cuando consumimos un producto estamos muy pendientes de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, si nosotros sabemos que en el futuro un determinado producto se va a encarecer, vamos a decidir en el presente comprar más de ese bien para tenerlo como reserva. Y eso lo vimos actualmente pues con la pandemia que estamos atravesando en el mundo. ¿Qué han hecho los consumidores? Tienen la expectativa que en el futuro los alimentos se van a encarecer o se van a volver más escasos. Entonces, ¿qué hicieron muchas familias? Ir a los supermercados y tratar de abastecerse de muchos alimentos para tenerlos guardados en su casa. Entonces, esas expectativas hacia el futuro generaron, por ejemplo, en esta coyuntura, la demanda de alimentos. El número de compradores también puede afectar entonces la demanda. Por ejemplo, ahorita lo que decíamos, las expectativas de lo que va a ocurrir en el futuro generó que muchas personas fueran a comprar determinados productos. Por tanto, el número de consumidores aumentó y la demanda de alimentos se desplazó, por ejemplo, hacia la derecha. Estos cambios en gustos y preferencias, expectativas o número de compradores también pueden generar, de acuerdo al momento en el que estemos, que esa curva de demanda se desplace hacia la izquierda. Entonces, aquí es importante diferenciar dos cosas. Diferenciar lo que es un desplazamiento de la demanda
frente a movimientos a lo largo de la curva de demanda. Entonces, ¿qué es un desplazamiento de la curva de demanda? Un desplazamiento es cuando la curva de demanda se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda. ¿Qué puede generar ese desplazamiento? Recuerde que ya los mencionamos. Cuando una de esas variables que dijimos, ceteris paribus, la introducimos en nuestro análisis. Entonces, cuando cambia alguna de esas variables, va a generar que la curva de demanda se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí tenemos en estas gráficas un ejemplo que está en el libro de Mankiw, que es en el panel A, dice un desplazamiento en la curva de demanda. Aquí tenemos el precio de los cigarrillos y el número de cigarrillos fumados al día. Y dice que una política que desalienta a fumar desplaza la curva de demanda hacia la izquierda. Entonces yo creo que ustedes han visto que existe cierta publicidad donde ponen en los cigarrillos una calavera o está la publicidad que fumar cigarrillo puede generar cáncer y problemas respiratorios. Entonces, ese tipo de políticas generan unas expectativas negativas con respecto a mi situación de salud en el futuro cuando yo estoy consumiendo cigarrillo. Por tanto, esa política hace que la demanda se desplace hacia la izquierda. En el otro caso, estamos hablando de un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Entonces, cuando nos movemos a lo largo de la curva de demanda, es consecuencia de un cambio en el precio del bien. Entonces, cuando cambia el precio del bien, mi cantidad demandada cambia. Por tanto, si el precio aumenta, mi cantidad demandada va a disminuir. Aquí tenemos en este ejemplo también un movimiento a lo largo de la curva de demanda de cigarrillos como consecuencia de un impuesto que incrementa el precio de los cigarrillos. Entonces, si el gobierno, por ejemplo, pone un impuesto a los cigarrillos, el precio de los cigarrillos aumenta, entonces como es más caro, los consumidores van a tomar la decisión de consumir menos. Y la variable que lo determina es el precio y por tanto, como es el precio, nos vamos a mover sobre la misma curva de demanda. Cuando hablamos de la oferta, estamos analizando el comportamiento de los productores. La cantidad ofrecida es la cantidad de un bien que los productores están dispuestos y tienen la capacidad de ofrecer a un determinado precio. Cuando pensamos en la oferta de un determinado bien, encontramos que hay varios determinantes. Un determinante es el precio. Los productores analizan los precios de un producto antes de empezar a producirlo, pues esta es una variable que determina sus ingresos. Otra variable es el precio de los insumos, pues los insumos hacen parte de los costos de producción y cuando se encarece se incrementan los costos y de esta manera se afecta la rentabilidad del productor. Otra variable es la tecnología disponible, pues la tecnología determina la capacidad de producción. Cuando se emplea una tecnología más moderna y eficiente, aumenta la capacidad de producción y se reducen los costos. Igualmente, las expectativas influyen en la oferta. Si se espera que en el futuro aumente la demanda de un determinado bien, los oferentes estarán dispuestos a producir más en el presente para generar una mayor oferta futura. Con la oferta, al igual que con la demanda, se supone que la variable fundamental para determinar la cantidad ofrecida es el precio. Así en economía decimos que la oferta es función del precio. Y suponemos que las demás variables, es decir, el precio de los insumos, la tecnología y las expectativas, permanecen constantes o ceteris paribus. Al hacer estos supuestos se formula la ley de la oferta, la cual nos dice que cuando todo lo demás está constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. Encontramos entonces una relación directa o positiva entre el precio y la cantidad ofrecida. Aquí tenemos la curva de oferta, que es una representación gráfica de la relación entre el precio y la cantidad ofrecida. También tenemos la tabla de la oferta, que nos da información sobre el precio de un bien y la cantidad que un productor está dispuesto a ofrecer a cada uno de los precios. Esta tabla corresponde a la oferta de vasos de helado de un productor que hemos llamado Juan.
Vemos que a un precio de 0, Juan está dispuesto a ofrecer o en capacidad de ofrecer 0 vasos de helado. Cuando el precio aumenta a 1, el productor está dispuesto a ofrecer un vaso de helado. A un precio de 3, el productor estaría dispuesto a ofrecer 5 vasos de helado. Esta tabla entonces nos muestra una relación directa o positiva entre el precio y la cantidad ofrecida. La información de la tabla de oferta la vamos a representar gráficamente. En el plano que está a mano derecha de la diapositiva, tenemos en el eje vertical el precio del vaso de helado y en el eje horizontal la cantidad de vasos de helado. Ahora tomamos cada uno de los puntos de la tabla de oferta y los ubicamos en el plano. Así, cuando el precio es igual a 0, nos ubicamos en el eje vertical en 0 y en el eje horizontal en 0, pues a un precio de 0 la cantidad ofrecida es 0. Aquí tendríamos un primer punto de la curva de oferta. Así sucesivamente vamos ubicando cada uno de los puntos de la tabla de oferta en el plano. Cuando los hayamos ubicados todos, los podemos unir con una línea o los unimos con una línea y tendríamos la curva de oferta para este productor. La curva de oferta tiene pendiente positiva, lo que nos está mostrando que existe una relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. Aquí encontramos información de la oferta individual y de mercado. En la tabla de oferta vemos que tenemos información sobre la oferta individual de dos productores que hemos llamado Juan y Felipe. Y tenemos la oferta de mercado. Vamos a suponer que en este mercado solamente existen dos oferentes. Por tanto, la oferta de mercado sería la suma de las ofertas individuales. Encontramos que a un precio de 0, tanto Juan como Felipe estarían dispuestos o en capacidad de ofrecer más bien 0 vasos de helado. A un precio de 1, Juan estaría en capacidad de ofrecer un vaso de helado y Felipe estaría en capacidad de ofrecer 0 vasos de helado. Así que la oferta de mercado sería un vaso de helado. Cuando el precio sube a 3, Juan estaría en capacidad de ofrecer 5 vasos de helado y Felipe 8 vasos de helado. Así que la oferta de mercado serían 13 vasos de helado cuando el precio es igual a 3. Como podemos ver, para estos dos productores se presenta una relación positiva entre el precio y la cantidad ofrecida. Sin embargo, vemos que cada uno ofrece una cantidad diferente a cada uno de los precios. Esto debe ser, por ejemplo, consecuencia de la tecnología de producción que cada uno tiene disponible para producir helados. A mano derecha de la diapositiva representamos gráficamente la curva de oferta de mercado, que básicamente es la suma de las ofertas individuales. Ubicamos entonces en el plano cada uno de los puntos de la tabla de oferta de mercado. A un precio de 0, la oferta de mercado es 0 vasos de helados y a un precio de 3, la oferta de mercado serían 18 vasos de helado. Una vez tengamos todos los puntos, los unimos y tendríamos la curva de oferta de mercado. La curva de oferta se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, significa que los productores están en capacidad de ofrecer una mayor cantidad a cada uno de los precios. Y cuando se desplaza a la izquierda, significa que están en capacidad de ofrecer una menor cantidad a cada uno de los precios. Pero, ¿qué genera este desplazamiento? Recordemos que cuando definimos la oferta, se partió de que la variable fundamental para determinar la cantidad ofrecida es el precio. Pero hay otras variables que también inciden en la oferta, como son el precio de los insumos, la tecnología, entre otras. Así que cuando suponemos que estas variables que estaban constantes cambian, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda según sea el caso. Los determinantes de la oferta, además del precio, son el precio de los insumos, la tecnología y las expectativas, y que habíamos supuesto que estaban constantes. Pero cuando cada una de estas variables cambia, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Empecemos con el precio de los insumos. Cuando el precio de los insumos de producción sube, aumentan los costos para el productor y por tanto la oferta se desplaza hacia la izquierda.
pues el productor con insumos más caros estaría en capacidad de producir y ofrecer una menor cantidad del bien a cada uno de los precios. Recuerden que cuando suponemos que cambia el precio de los insumos, estamos suponiendo que las demás variables están constantes y esto incluye el precio del bien. Por el contrario, cuando el precio de los insumos baja, la oferta se desplazaría hacia la derecha. Otra variable determinante de la oferta es la tecnología. Cuando suponemos que hay un progreso tecnológico y que todas las demás variables están constantes, el oferente estaría en capacidad de ofrecer una mayor cantidad del bien a cada uno de los precios. Finalmente, con las expectativas, si suponemos que hay una mayor o se espera una mayor demanda futura por un determinado bien, esto genera un incentivo en los productores a producir una mayor cantidad del bien a cada uno de los precios y por tanto la curva de oferta se desplazaría hacia la derecha.